después de un tiempo en el cual se ha estirado el concepto de derrota y de victoria en Medio Oriente, en Asia Occidental, fuimos reuniendo material como para aproximarnos a una comprensión con elementos que habitualmente no están sobre la mesa. Por ejemplo, una de las cosas que nos contó Estela Calón y se comunicó rápidamente con nosotros fue recordar que la ofensiva sobre Al-Assad proviene desde el año 2012, cuando todavía se desplegaba la acción sobre Libia, que necesariamente fue combinada con el ataque norteamericano propiamente dicho y la forja de entidades terroristas que hostigaban a los gobiernos que aparecían desligados del parecer norteamericano. Más recientemente observamos que después del respaldo ofrecido, en 2015 hubo una fuerte presencia rusa en la zona que se desplegó hasta el presente, se empezaron a desarrollar otras gestiones por debajo que en apariencia podían llegar a mejorar la situación de Siria, pero la terminaron debilitando. Por ejemplo, la actitud siria de dejar de lado a los yemeníes, cerrando su embajada a pedido de Arabia Saudita. Y esto sucedió hace poco tiempo. Los saudíes siguieron considerando, a pesar de los acuerdos con Irán, al eje de la resistencia como un elemento disruptivo en la implementación de su proyecto hacia el 2030. Pero además, con posterioridad, en medio de la presión que fue recibiendo, Bashar al-Assad tampoco aceptó que Hezbollah abriera un frente en los altos del Golán. Entonces, en cierto modo, le dio la espalda a Irán. Con posterioridad, mientras empezaban a circular nuevamente algunas fuerzas takfiristas de carácter netamente irregular y hostiles desde ya al chiismo iraní, lo que sucedió fue que Bashar al-Assad abrió las compuertas para zonas de preparación que algunos especialistas señalan que se configuraron como regiones de entrenamiento para bases de los sectores anti-islámicos, aún investidos, revestidos de islámicos. De ese modo, Irán solicitó una entrevista, un diálogo abierto con Bashar al-Assad para poner en orden la zona. Assad se negó. Tomó el lugar de Irán la Federación de Rusia y le sugirió mejorar el diseño estratégico de su ejército, los comandos del mismo y también las nuevas tecnologías de las cuales se ofreció Rusia a participar con el objetivo de evitar esta ruptura que se observaba presente. No hizo caso a esas sugerencias, ni a la de Irán ni a la de Rusia, Bashar al-Assad, y se fue ampliando el potencial de aquellas naciones que hace rato que consideran muy apetecible el lugar geoeconómico y político que ocupa Siria, y también querían contrastar con el gobierno de al-Assad. En ese marco, Israel hizo lo suyo, Turquía hizo lo suyo, y se conjugaron algunos elementos para lograr finalmente que se produjera el desplazamiento. De allí que nosotros insistiéramos en hay que dejar correr, ¿no? Que eso es lo que en realidad manifestaron los gobiernos de Rusia y de Irán. Sin embargo, la situación está muy complicada porque China lo que necesita es que Siria, como nodo, englobe el tránsito de la franja y la ruta en la región. Por lo tanto, ha amparado los diálogos que se vienen desarrollando entre la Federación de Rusia y los takfiristas para poder avanzar.
La situación compleja nos muestra que el potencial de la multipolaridad no se ha deteriorado. También nos demuestra que no hay linealidad en el avance multipolar y que hay conflictos internos que deben ser evaluados. Pero aquí surgió otra información de carácter reservado, aunque reservado a la distancia es muy difícil de apreciar porque puede haber interferencias y colegas que compartan estos datos en ciertas regiones más cercanas al lugar de los conflictos, entre Hamas y Hezbollah. Algo que no se esperaba surgió a través de un comunicado de Hamas donde respalda el avance de los takfiristas, el avance de Al-Nusra, el avance de Al-Qaeda, y le dice al pueblo sirio que se sume a la lucha con la orientación de las nuevas autoridades, los que desplazaron a Bashar al-Assad. Sale al cruce Hezbollah, a nuestro entender habitualmente más confiable, políticamente más inteligente, y señala, no, una cosa es que no estemos con al-Assad, otra cosa es que celebremos su caída, y otra cosa es que le digamos al pueblo que se oriente por estas bandas que son consideradas por Irán, por Rusia y por China como organizaciones terroristas. Esto nos devuelve a algo que el lector de Fuentes Seguras y quienes nos siguen en esta emisora comprenden desde hace bastante tiempo. Y uno de los elementos que vale la pena observar es la precaución que siempre hemos manifestado en derredor del comportamiento de Hamas. En modo alguno, porque los palestinos no tengan derecho, no puedan resistir y no merezcan vivir en sus tierras, sino porque, como señalamos oportunamente, un operativo de la naturaleza del realizado en Al-Aqsa guarda relación con el diseño del día después. En el día después, en este momento, hay 45.000 muertos. Los han puesto los palestinos. Es evidente que la acción de Hamas, una organización con sede en Qatar, vinculada originalmente con los hermanos musulmanes, no con el chiismo ni con las zonas sunitas aliadas, ha procedido de una manera, en el mejor de los casos, apresurada. Por lo tanto, toda precaución en el balance, en el análisis de lo que suceda en Palestina, tiene que tomar en cuenta cómo procede cada uno de los protagonistas, en concreto, a quién beneficia y a quién perjudica. La caída del gobierno de Bashar al-Assad puede terminar siendo un proceso favorable a los pueblos, porque puede aclarar estas situaciones. Puede aclarar el tipo de vínculo con Turquía, puede aclarar el tipo de relación con Arabia Saudita, puede aclarar la vinculación con Qatar, pero también afirmar los poderes regionales de las potencias mundiales. Puede reafirmar la presencia de Rusia con respaldo chino y puede afirmar la presencia iraní en zona, no como poder global. Esto, si se desarrolla, exige de las potencias multipolares un cuidado especial del pueblo palestino, porque lo que está haciendo Israel es aprovechar la volada para ampliar su control territorial. Que lo logre o no, es en cierto modo una responsabilidad de las potencias multipolares. Que lo logre o no, es también una responsabilidad del conjunto de los pueblos del mundo. Todas estas informaciones que habían quedado barridas bajo la alfombra y que desnudan falencias propias muy interesantes, si se observa el panorama sirio, deben ser tomadas en cuenta a la hora de visualizar lo que viene. Lo que viene, como ha sido este periodo, estos últimos 6-8 meses, es flamígero. Sin embargo, no tiene por qué ser políticamente negativo. Gabriel Fernández, La Señal Medios.